¿De qué vamos a hablar hoy? En días anteriores hemos ido hablando poco a poco de cómo los planos y la composición de los planos, que ya hablaremos más de la composición, ¿vale? Lo que os expliqué era muy sencillito. Iremos hablando más de composición de imagen, ¿vale? Hablamos de composición de los planos, cómo afectaba eso a la narrativa de la historia, ¿vale? A cómo la imagen nos contaba más historia que el propio guión, que los propios diálogos de los personajes, ¿vale? Porque recordad, las películas se ven, ¿vale? Antes de ayer, porque ayer no pude hacer directo, sorry. Antes de ayer vimos cómo las escalas de los planos y su montaje, es decir, un plano y luego otro plano, ayudan a transmitir ideas, ¿vale? Y hoy vamos a ver cómo el posicionamiento de los personajes y su movimiento y su entrada y salida del plano influyen en contarnos lo que está pasando por debajo de la escena, el subtexto de la escena, ¿vale? ¿Qué es el subtexto de la escena? Un ejemplo muy fácil, cuando tú hablas con tu novia o con tu novio y ese momento que le preguntas, ¿te pasa algo? ¿Te veo rara o raro? Y te contesta, a mí nada, tú sabrás. Te está diciendo, el diálogo está diciendo que no le pasa nada, pero por subtexto tú ya sabes que algo hay, ¿verdad? Esto es un ejemplo que todos podemos entender, ¿vale? Pues en el cine pasa exactamente lo mismo, y pasa exactamente lo mismo continuamente. Es decir, el diálogo nos dice cómo se mueven los personajes, o sea, el guión nos dice cómo se mueven los personajes, qué dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero, el director, con la colocación de los elementos en el plano y de cómo los elementos entran o salen del plano, nos dice más cosas, ¿vale? ¿Esto se entiende? Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner la escena simplemente y luego la analizaremos y comentaremos cosas. No se podía explicar mejor. Gracias, Efinático. Ah, pequeño contexto por si no habéis visto la película. Esto, primero, no os preocupéis porque es una escena que no es un gran spoiler. O sea, no, de hecho no es spoiler. Es decir, tiburón, ¿de qué va? De un tiburón que ataca en unas playas. ¿Vale? Pues simplemente es esto lo que va a pasar. Entonces, simplemente para poneros en contexto, por cierto, sí, os aviso, la he puesto doblada en castellano por una cuestión de comodidad para todo el mundo. Hay gente a la que le da palo leer los subtítulos. En adelante iré alternando versiones subtituladas y versiones dobladas. Pero bueno, es lo de menos, es lo de menos, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí un momento. Tenemos aquí... A ver, quiero hacer esto antes de... Antes de poner la escena, contexto. Tenemos estos tres personajes, ¿vale? El que está más a la... A ver cómo explico esto. Tenemos... Exacto, tenemos tres personajes. En esta escena lo que va a pasar es que hay un personaje que es el chico este con gafas que tiene... El que está más al borde de la escena, ¿vale? Bueno, yo hago así, pero en realidad es así. El que está más para allá del fondo, ¿vale? El chico con gafas con la libreta, ese es Hooper. Es un tipo que han llamado y es un experto en tiburones, ¿vale? A vuestra izquierda, gracias. Sí, claro, en realidad yo con decirlo tal como lo veo sería lo mismo. Muchas gracias, Beckfall. El personaje que está más a la izquierda es Hooper. Es un tipo al que han llamado, que es un experto en tiburones, y lo que van a hacer es hacer una especie de autopsia de la primera víctima que ha aparecido de un tiburón, ¿vale? El que está más a la derecha, el personaje que está de espaldas, es el médico de la isla donde está sucediendo todo, que es un personaje que en un primer momento dijo que sí, efectivamente, la víctima había muerto comida por un tiburón, pero luego, por presiones políticas, se ha retractado y ha dicho que no, que podía haber sido perfectamente una hélice, un accidente de que la bañista le atropellara una lancha o alguna cosa así. Lo compran, efectivamente, como bien dice Gesnerak, lo compran y el tío se retracta, ¿vale? Y el del medio es el protagonista de la película, es el agente Brody, que es el protagonista de la película, que sabe que hay un tiburón y no se está sintiendo apoyado ni por los políticos ni por la gente, porque la playa es un lugar turístico y si él cierra las playas,
la economía se va a tomar por saco. ¿Vale? Vaya, me acabo de dar cuenta que, bueno, que estas cosas están... No hay un tiburón ahora mismo, pero bueno. En fin, vamos a dejar el tema políticos, que no me quiero enfadar. ¿Vale? Entonces, la escena en cuestión sucede en el momento en el que llega Hooper a comprobar a la víctima. ¿Vale? ¿Qué cosa más de actualidad? Totalmente. Vamos a rebobinar, vamos a ver la escena y luego la analizaremos. ¿Ok? Vamos allá. Enseñémosle al señor Hooper nuestro accidente. Víctima identificada como Christine Watkins, hembra caucásica. Sí, aquí dice cómo fue ayer. Probablemente un accidente de lancha. ¿Se oye? La estatura y peso de la víctima solo se pueden calcular por los restos parciales que han quedado. El torso ha sido seccionado a medio tórax. No queda ningún órgano principal. Deme un vaso de agua, por favor. El brazo derecho ha sido seccionado por encima del codo con pérdida masiva de tejidos en la musculatura superior. Gracias, muchas gracias. El hueso está parcialmente descarnado. Esto no es un accidente de navegación. ¿Se ha notificado a la Guardia Costera? No, ocurrió dentro de la jurisdicción local. El brazo derecho, la cabeza, hombros y esternón y parte de las costillas están intactos. No fume aquí, muchísimas gracias. Por ejemplo. Esto revela la alimentación no frenética de un gran escualo, seguramente un Longimanus o un Isirus glaucus. Ahora bien, la enorme cantidad de tejido perdido impide un análisis detallado. Sin embargo, el escualo atacante debió de ser mucho más grande que los que normalmente se encuentran en estas aguas. ¿No ha enviado ningún barco a inspeccionar la mar? No. Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún Jack el Destripador, sino un tiburón. ¿Quién me dice cosas? Se oía bajito, pero lo habéis podido escuchar, ¿no? Más o menos. El doctor está como a la defensiva. Sí, hay una parte de... Efectivamente. ¿Cosas de qué? De la escena. Vamos a hablar de la escena. El doctor del pueblo siempre está aparte o en medio como molestando. Algo hay, algo hay. Vais bien, vais bien, vais bien. Se ve de larga que el médico va a tener que es un accidente. Va a mantener que... ¿Vale? No, no lo mantiene, no lo mantiene, Kratos. De hecho, a partir de aquí ya no es imposible que mantenga esa teoría. Es imposible. Lo único que evidentemente, bueno, pues le han pillado y no le queda otra. Vamos a la parte de análisis, ¿vale? Gente, ¿estáis preparados, preparadas, purpurudus? Vamos a comentar cositas. Cuando habla de las evidencias se muestra el doctor. Efectivamente, van pasando este tipo de cosas. Vamos por partes. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Lo que te puedo decir es que para la época me gusta cómo actúa el forense. Bueno, para la época. Interpretaciones buenas han habido en toda la historia del cine. Igual que interpretaciones malas las seguirán habiendo también. Esto es así. Pero vamos al lío. Un momentito. Que voy a bajar aquí los volúmenes porque lo que nos interesa en este momento es la imagen. Es cómo nos narra la película la imagen. De hecho, un experimento muy interesante, como ya os he comentado alguna vez, es que veáis una película, aunque sea con sonido y tal, que la veáis sin sonido, sin bajar, o sea, bajándole el volumen a tope. Y si la película está bien narrada, seguramente la entenderéis en su mayoría. Habrán detalles pequeños que evidentemente sean una cuestión de diálogo que no vais a escuchar, pero visualmente la vais a entender. ¿Vale? Vamos a comentar esta escena. Bien. La película empieza, o sea, la escena comienza con los tres personajes llegando a la sala de donde se va a hacer
la autopsia, ¿ok? Y tenemos aquí a los 3 personajes, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Tenemos a los 3 en plano. Nada del otro jueves, ¿vale? De hecho, en este punto, en este plano, tenemos a Brody en último término, que se llama, ¿vale? En composición de imagen, esto se aplica en fotografía, se aplica en cine y se aplica en dibujo. Es decir, si leéis un cómic o el manga, me da igual, es lo mismo, ¿vale? Manga es la palabra japonesa para cómic, ¿no? ¿Vale? Quiero decir, incluso en pintura, ¿vale? Hay una cosa, hay un concepto que son los términos. ¿Qué son los términos? Cuanto más cerca está un elemento, o sea, mejor dicho, un elemento que está más cerca de la cámara está en primer término. Un elemento que está más lejos de la cámara está en último término. En este plano tenemos a Hooper en primer término, al Doctor en segundo término y a Brody en tercer término. ¿Estamos de acuerdo en esto? Hasta aquí todo bien, ¿no? Este plano es un plano de situación. Nos están presentando los 3 personajes. Todavía no está pasando nada. Parece la ventana con el punto de fuga. Es una composición en la cual, evidentemente, sí, tenemos una ventana, tenemos un punto de fuga, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en los personajes, porque lo que nos va a contar esta escena visualmente es las relaciones entre los personajes, ¿vale? Es ahí donde nos vamos a fijar. En este punto, a Hooper le han dicho que la víctima no ha muerto por un tiburón, ha muerto por un accidente con una lancha. Y él va a ver que no es verdad, va a ver que hay un tiburón. Y un tiburón muy grande. Hay un peligro muy gordo en esa isla. Y no entiende cómo no han tomado medidas ya. ¿Vale? Entonces, en este primer plano, o sea, en primer plano, entendamos, no estoy hablando de tamaño de plano, estoy hablando numéricamente, ¿vale? En este primer plano que nos plantean, simplemente nos plantean a los 3 personajes juntos. ¿Ok? Y como el personaje que va a llevar la escena es Hooper, lo tenemos más cerca de la cámara, ¿vale? Porque la escena... Normalmente cuando se filma una escena hay un punto de vista que tú quieres remarcar, ¿vale? Y es verdad que aquí vamos a tener varios puntos de vista, pero quizá el que más nos guía como espectadores es el de Hooper, ¿vale? Hooper, el chico con gafas, el que está más cerca de la cámara en este momento. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a los 3 personajes, ¿ok? Y luego, en este momento de aquí, Hooper pide un vaso de agua. ¿Por qué pide un vaso de agua Hooper? Pues Hooper pide un vaso de agua. Primero, pide el vaso de agua en el momento en el que destapan el cadáver. Destapan el cadáver y Hooper pide un vaso de agua. Es decir, no nos ponen un primer plano de la cara de Hooper para ver su impacto, como vimos que se podía hacer, y hubiera sido lógico. No exactamente, Gesnerak. No exactamente. Es como ha dicho Kratos, para no potar. Le ha impresionado lo que acaba de ver. Pero es un tío que está haciendo su oficio. No se puede poner ahí seguramente este tío ha visto más cadáveres. De hecho, más adelante en la película nos cuentan que él mismo casi se lo come un tiburón. Entonces, efectivamente, le impacta tanto que tiene la boca seca. ¿Y qué hace Spielberg con ese detalle? En el guión seguramente ponga Hooper pide un vaso de agua y el guionista quiere remarcar la idea de que a Hooper le ha impactado. Exacto. Sí, Kratos, exacto. Pero Spielberg, con esa idea del guión, juega a otra cosa. ¿A qué juega? A que con la idea de que el doctor es el que le va a dar el vaso de agua, lo cambia de sitio en la escena. ¿Vale?
tenemos este recuadro. Y tenemos a los tres personajes aquí. Espérate, vamos a hacerlo bien. Aquí, ¿vale? Tres personajes aquí. Y lo que hace, si este recuadro, imaginaos que este recuadro es el plano desde arriba de la sala. Y tenemos a los tres personajes aquí. En el momento en que Hooper pide agua, este personaje se va de aquí y se viene aquí. ¿Me explico o no me explico? Lo está alejando físicamente dentro de la sala. Físicamente dentro de la sala, pero también lo está alejando en el plano. ¿Ok? Ya tenemos... Pero ahora mismo nos plantea otra cosa. Nos plantea dos grupos, Spielberg. El primer grupo es este. Hooper y el doctor. Los hombres de ciencia. Los que entienden. El otro es el policía. Por eso ahora mismo está en el otro lado. ¿Vale? A ver, un momento, que la he liado. Aquí. Vale. Vamos bien, ¿no? De hecho, y por eso he hecho el corte aquí, en este momento en el que Hooper dice, pero esto ha sido un tiburón. ¿Cómo es que no habéis pedido ayuda? Hooper se gira hacia Brody. Brody está fuera de cámara. Brody está en el otro campo que se dice, ¿vale? Esto es el campo, lo que estamos viendo es el campo, y lo que está fuera es el contracampo, o el fuera de campo, ¿vale? Pero bueno, no os quiero liar con tecnicismos. El concepto es que Hooper aquí está diciéndole a Brody, ¿cómo no habéis avisado ya a los guardacostas? ¿Qué estáis haciendo? Y como es hombre de ciencia, todavía está en el equipo del otro hombre de ciencia. Para Hooper, para el chico de gafas, ahora mismo, el primero que lo está haciendo mal es el policía. Y por eso de entrada le culpa, y por eso de entrada están en el plano con el otro doctor. Nos entendemos, ¿no? Que cuando hablo mucho quiero haceros preguntas para ver si estáis vivos por aquí o si os habéis dormido. Vale. Y el siguiente plano es el bueno de Brody, que está solo en el encuadre. Totalmente solo en el encuadre. No muerto. Vale. Vale, bien, Cleus. Vale, viva. Sí, el doctor está con el team científico, correcto. Y el siguiente plano, el siguiente corte, vemos que Brody está solo. O sea, este tío se siente solo durante toda la peli. Por lo menos hasta este momento todavía se siente solo. Este tío sabe que hay un tiburón y no le han dejado cerrar las playas. Pero no le han dejado ni los científicos, o sea, ni los políticos, pero tampoco le está dejando la gente. Y encima ahora llega este pavo, al cual ha llamado él, para que le ayude, y lo primero que hace este pavo es meterle bronca. ¿Entendéis o no entendéis? Este tío está muy mal, ahora mismo lo está pasando mal. ¿Cómo le va a contestar este tío? Pues porque no me dejó el otro notas. No puede ni siquiera hablar. Exacto, pobrecillo. Vale, y entonces comenzamos con la autopsia. En la autopsia cambia el plano. ¿Por qué? ¿Por qué cambia el plano? Hombre, Team Broly no, Brody. Broly. Bueno, Team Broly también molaría que viniera aquí Broly a pegar leches. Y aquí cambia el plano. Team Brody +1, correcto, es así. Viene un tiburón. Venga, saca a Brody. Exactamente. Se avecina la unión para la película de estos dos. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí el científico empieza a dar datos. Y entonces la película le empieza a dar la razón. Nos los empiezan a juntar. ¿Por qué? Porque los dos piensan igual. Efectivamente, hay un tiburón, no es una lancha. ¿Cómo se puede? ¿Vale? Aquí tenemos aquí
mientras Brody, perdón, mientras Hooper está haciendo la autopsia, se cambia de lado porque todavía no nos han unido. Simplemente la información que el personaje nos está dando cuadra con lo que dice Brody. Entonces, la película nos está diciendo, ¿veis? O sea, nos lo pone junto porque Hooper está dando la razón a Brody poco a poco. Pero aquí Brody es un tío que ahora mismo es el que lleva la batuta. Incluso se permite el lujo de decirle al policía, no fumes aquí. Estás en mi zona de trabajo. Aquí me respetas, aquí mando yo. ¿Ok? ¿Y este plano por qué está? Pues porque cuando baja la cámara, este plano tiene varias utilidades. Utilidad número 1. Impactar al espectador. ¿Cómo se hace eso? Haciendo que la imaginación del espectador... La imaginación del espectador es muy potente. No hay efecto visual. No hay efecto visual, por mucho que avance la ciencia, que genere una imagen más potente de la que puede crear la imaginación de una persona. Es imposible. Entonces, ¿qué haces? ¿Enseñas el cuerpo a saco? No, enseñas una parte. Una parte por el todo. Viendo este plano, y encima como saca el brazo, el espectador aquí piensa, Dios mío, ¿cómo tiene que estar el cadáver? Es peor que nos enseñen este brazo a que nos enseñen a la víctima completa. Porque cuando ves a la víctima completa, ya está, ya la has visto. Pero si solo ves el brazo, y ves el brazo como está, lo que te imaginas es 1000 veces peor. Y evidentemente, como acaba de decir Kratos, ¿cómo tiene que ser el bicho para haber dejado así a la persona? Que de hecho, si cuando los que hayáis visto la película, y sobre todo en el vídeo en el que analizo lo comento, que una manera en la que Spielberg genera el terror a lo largo de la película es no enseñando al bicho. Lo enseña lo mínimo y necesario. Juega con la expectativa del espectador y con la imaginación del espectador. Pero además, en este plano, ¿qué tenemos? A la izquierda del plano tenemos a Brody. En medio tenemos a la víctima. Y a la derecha hay un poquito todavía de Hooper. Ya tenemos a los tres en plano y lo que los une realmente es la víctima, es la muerte. Fijaos que la mirada de Brody está yendo hacia la mano. ¿Vale? Por cierto, los 3/3, nuevamente, ¿ok? No voy a ser muy repetitivo con esto, pero fijaos que lo que comentamos hace unos días de composición en líneas muy generales, lo vamos a ir a aplicar, se va a ir aplicando. Y lo que estamos hablando también de escalas, también lo vamos a ir viendo, ¿vale? A ver qué me comentas, Rick. Puede que también se use esta escena para enseñar lo bueno que es Hooper en lo suyo y lo mucho que sabe del tema. Por ahora lo hemos visto un poco... Exacto, 100%, Rick. Y por eso está este plano. Por eso está este momento. Porque en este momento es Hooper quien domina la situación. Como bien has dicho, Rick, hasta este momento a Hooper lo hemos visto como un nerd. Es bastante simpaticote, es un chaval bastante majo. Pero aquí se pone serio. Cuando toca currar, se pone serio. Y se pone tan serio que le da igual que el otro sea el jefe de policía de la isla. Se la pela. El que manda aquí es él. Y lo que él diga va a misa. ¿Vale? Como veremos al final de la escena. ¿Sí? Vale. Hooper se mueve. Hooper se mueve y se vuelve a colocar de esta manera. Esto se llama montaje interno, ¿vale? El montaje interno... aquí manda... Efectivamente, manda su KFC, correcto. Montaje interno es cuando por el movimiento de los actores o de la cámara o de ambos combinados, el plano cambia y la idea cambia, ¿vale? O sea, nosotros podemos cambiar de plano a plano por un corte o por una transición o muchas maneras, pero y eso sería montaje externo, es decir, cuando editando el editor pega cortes o transiciones, o el montaje interno es básicamente lo que hace aquí Hooper. Esto, ¿vale? Cambia de un lado a otro. ¿Y qué significa esto? Ahora este plano lo que nos está diciendo
Este plano es el mismo que antes. Pero ahora nos está indicando que estos dos personajes empiezan a estar de acuerdo. Están de acuerdo en que hay un tiburón. Es un poco lo mismo que antes, pero ahora ya queda claro. ¿Vale? Y ahora, el que está solo, ¿quién es? Pero además, fijaos cómo está solo. Ahora el que está solo es el médico que, sabiendo que era un tiburón, cambió su informe. Y además no es que esté solo, es que está solo y cabizbajo. Eso es acting también. Es composición visual y es acting. ¿Vale? O sea, es interpretación. Pues este hombre podría estar así todo chulo, pero no lo está. ¿Vale? ¿Arrepentido puede ser? Seguramente. Seguramente, porque se está dando cuenta de que no se sostiene lo que está diciendo. Podría ser arrepentido, seguramente. La cuestión es que ahora está solo. Y queda en entredicho lo que él hace. La que ha liado el pollito, efectivamente. Y no tiene dónde esconderse, esa es otra, no tiene dónde esconderse. De hecho, fijaos que por composición además, el plano está dividido en dos. Tenemos la línea de la puerta, o sea, hay varias líneas, pero la línea de la puerta, y él está en un lado, ni siquiera está centrado, está apartado. Vale. O sea, más arrinconado este hombre, sí, habría maneras, pero ya sería demasiado de esto. Y efectivamente generar las puñeteras líneas verticales. Que veis que cuando digo las cosas no las digo por decir, que son ideas visuales que se repiten. No digo las cosas por decir, están ahí. Son parte del lenguaje visual. Muy bien, Gesnerak, muy bien. Seguimos. ¿Y qué pasa después? Voy a ponerlo en movimiento. Bueno, primero, un chiquipunto, efectivamente. Si yo os pongo este plano, ¿qué me decís ahora? ¿Qué está pasando? ¿Con quién está de acuerdo ahora mismo Hooper? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo ahora? ¿Se llevan bien o no? ¿Están los dos en el mismo punto o no? Se han unido en el team, pero es que es más. Mirad cómo se unen. Lo voy a poner. ¿Vale? Sí. Entra en plano. ¿Vale? Tenemos este plano. Es un momento. Esto, montaje externo y montaje interno, ¿vale? Montaje externo porque cambiamos de este plano a este plano. Pero aquí los tenemos juntos. Ok, juntos pero distanciados. Porque todavía tenemos a Hooper en primer término y a Brody en segundo término. Pero aquí, cambio de plano por montaje hecho por el montador, es decir, montaje externo, corte de un plano a otro, y montaje interno. Entra el bueno de Hooper en plano. Y fíjate si entra en plano que se acerca a él. Ahora sí que están los dos pensando igual. Y es más, la lámpara que hay aquí... Ojo, un momento. ¿Cámara vuelves? Cámara vuelve, vale. Ahora te digo, Rey, un segundo. La lámpara que hay aquí en el plano, lo que sirve es para todavía recortar más el plano. ¿Vale? Así podemos mantener la escala del plano que el director quería, pero ajustar todavía más el espacio entre ellos. ¿Vale? Si los veis, aunque el plano sea en panorámico, la línea de la lámpara sirve para acortar todavía más el espacio entre ellos, para dar una sensación de cercanía todavía. Porque Hooper podría haberse detenido aquí, y la idea está bien, pero no, se detiene aquí, bien cerquita. ¿Sí o no? ¿Lo vemos esto? Están de acuerdo visualmente. Además, este tipo de plano, este encuadre, es la primera vez que lo vemos en la película. Ha habido en la escena, ha habido un cambio en la situación esta. Han cambiado. Hay un cambio, tío, hay un tiburón. Tú tienes razón. Estoy de acuerdo contigo.
hay que hacer algo. Y Brody, efectivamente, ya no está solo. ¿Vale? Voy a leeros un momento, a ver, Rick, que vea yo cosas. Super off topic, pero me gustaría que hicieras un análisis como este de algo más comercial, como alguna peli de Marvel. Vale, perfecto. Lo tengo en mente, Rick. Esto va a pasar, esto va a suceder. Lo tengo en mente. Porque aunque sean cosas comerciales, hay directores muy buenos. E incluso en la película más mala, siempre podemos encontrar cositas. Y no me pongáis no me pongáis a la mascota del canal, que podríamos encontrar cositas también. Porque tampoco es desastroso todo el mundo. A ver, Sefinático. Oye, ¿y Marvel no son peliculones? Ya sabes que si dices esa palabra, aparezco. Hay de todo en Marvel, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Hay de todo. Hay de todo. No todo es perfecto ni todo es horrible. Igual que en Warner con DC, no todo es perfecto y no todo es horrible. Brody ya no está solo, efectivamente. Claro que son peliculones, pero hablo de nivel cine. Claro, exactamente. Uy, esta discusión la tenemos que tener un día. Esta discusión la tendremos un día. Es muy interesante. A mí me parece muy interesante. ¿Vale? Efectivamente, Brody ya no está solo. ¿Vale? Pero esperaos, que la cosa no termina aquí. Ahora Brody ya no está solo. Y como ya no está solo, ahora viene el otro detallito. Miraos, mirad. ¿Quién está solo? Ahora quién está solo. Y me diréis, pero ya estaba solo antes. Pero es que ahora está más solo que antes. ¿Por qué está más solo que antes? Se disolvió el grupo, pero es que aparte, a este personaje ya lo hemos visto solo aquí, ¿verdad? Pero ahora, a ver, que os lo pongo bien, pero ahora está aquí. ¿Lo veis o no? ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de la escala de los planos y de que cuando algo te afecta una manera muy general es que se acerque todavía más la cámara a ti? ¿Os acordáis que hicimos el ejemplo este de que cogimos el ejemplo de Winter Soldier del plano de detalle de la mascarilla y luego el primer plano? ¿Os acordáis de esto? ¿Eso es el plano medio? Correcto, esto es un plano medio. ¿Quién me sabe decir por qué este plano solo es un plano medio corto o primer plano? Incluso podríamos llegar a decir. ¿Y por qué este plano, que también es el Doctor Solo, por qué este plano es un plano más alejado que el anterior? ¿Quién se la juega a decirme por qué ahora este plano es más alejado? Y estoy dando la pista. Los que hayáis visto el vídeo de Whiplash, el de las escenas añadidas, las escenas extra, ahí lo explico. Para que se le vea más lejos que a ellos, efectivamente. Efectivamente, Lunuri, muy bien. Porque está todavía... Es una manera de diferenciarlo, tanto emocionalmente, como está diciendo Gesnera, como físicamente. Físicamente no se puede dejar más, porque como he comentado antes, están en una sala, ¿vale? Imaginaos que esto es un plano desde arriba. Entonces están en una sala y tenemos a dos personajes aquí y a otro aquí. Las paredes dan para lo que dan. No se puede alejar más físicamente, pero sí lo podemos alejar de manera visual para marcar ese distanciamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues al revés de lo que estuvimos hablando el otro día, porque las normas están no para romperlas, sino para saber aplicarlas. Entonces, una manera de alejarlo todavía más es mostrarlo solo, pero todavía más lejos. Y fijaos que los elementos que hemos dicho antes siguen estando. La verticalidad, todo este rollo, está. Pero la cosa no puede acabar ahí. Todos hemos discutido con alguien en algún momento de la vida, ¿vale?
y nos la hemos jugado y hemos tenido una discusión y a ver quién tenía razón, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando por fin se demuestra que tiene razón? ¿Qué hacemos? Pues le echamos una miradita en primer plano y le decimos: ¿qué? Desgraciado. ¿Qué? ¿Tenía yo razón o no? ¿Hay un tiburón o no hay un tiburón? Desgraciado. Por eso, después de este plano en el que este hombre ya está solo, primer plano de Brody. Escala de planos. Primer plano de Brody. No hemos visto un primer plano de Brody en toda la escena. No hemos visto un primer plano de Brody en toda la escena. Ni siquiera cuando lo habían dejado solo antes. No. El primer plano de Brody tiene que ser para que Brody diga: os lo estoy diciendo y no me hacéis puñetero caso. Y está muriendo gente porque no me hacéis caso. Primer plano de Brody. Ahora sí. Ahora toca. ¿Lo veis? Y luego, evidentemente, hay que terminar, hay que concluir la escena. Hay que darle un cierre. Aquí han venido para definir si hay un tiburón o no hay un tiburón. ¿Vale? Nosotros, el público, ya lo sabemos. Pero los personajes tienen que llegar a esa conclusión. ¿Cómo cerramos la escena? Con el bueno de Hooper en primer plano diciendo: tienes un tiburón. Y lo hace después de lavarse la cara. ¿Por qué se lava la cara Hooper? ¿Por qué se lava la cara después de toda esta movida? Esto es interpretación. Chicos, esto es interpretación. Esto puede que esté en el guión, pero puede que no esté en el guión. Y que sea una cuestión de interpretación. Y que sea el director que ya le haya dicho al actor: quiero que te refresques. Y luego digas tu frase. ¿Por qué? Porque toda esta escena ha sido muy tensa. Y además este tío acaba de ver a una víctima de un tiburón, se la acaba de comer. Es verdad, es un profesional, seguramente lo ha visto más veces, pero eso no quita que le toque. Entonces, se refresca, toma aire, se gira al policía y le dice: tienes un tiburón en las playas. Y no lo metí aquí, bueno, lo puedo meter ahora, pero ¿sabéis cuál es el siguiente plano de la escena? ¿Sabéis cómo corta? Mirad cómo corta. Lunuri, me preguntabas: ¿transiciones en el cine? Esto es una transición. Es una transición. En el momento en que dices: mira, en el momento que dices: desgraciado, oye, tienes un tiburón. ¿Vale? Espérate, que no lo encuentro ahora. Oye, que tienes un tiburón. Pues toma. ¿Cómo que un tiburón? ¡Pum! Aquí tienes un tiburón. La coña es que, como todos sabéis, evidentemente este tiburón no es. ¿Y cómo nos dice? Y con esto es otra escena, ¿vale? Pero ¿cómo nos dice la película: ojo, hay un tiburón, pero este no es? Mirad cómo vemos al tiburón. Bueno, estoy haciendo la cámara lenta. Solo hace falta, el espectador ya sabe: este no puede ser el tiburón, no me da el tamaño. Y evidentemente veremos a Brody, a Hooper, veremos a Hooper medirle la boca al tiburón, para constatar que evidentemente este no es. Pero la transición de aquí al tiburón es directa, es: tienes un tiburón, ¡pum! Primer plano de un tiburón, ahí lo llevas. Entonces, esta escena, por guión, básicamente se confirma que hay
Espérate, me pongo aquí. Vale, exacto. Esta escena por guión, básicamente es... En esta escena se tiene que confirmar que evidentemente hay un tiburón. Pero con la planificación, es decir, con la forma en la que nos encuadran a los personajes, en la que se compone la imagen y en la que se monta la imagen, vemos algo más allá, que es cómo Hooper confirma que hay un tiburón y deja de estar del lado del científico para estar al lado de Brody. Y cómo Brody se siente victorioso de tener razón, pero no se siente alegre, simplemente es victorioso. Él sabía que tenía razón. Y el médico se queda solo. Eso nos lo dice la imagen, no nos lo dice el guión. Brody no habla directamente en ningún momento con el médico. Jamás habla con el médico. El drama que tuvo con el tiburón el pobre. Ya ves. Ya ves. El día 2 de... No, el día 1 de empezar a rodar la película se rompe el muñeco. Esto pasó. Por cierto, a los que no hayáis visto el vídeo del análisis, que sepáis que lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí tengo el análisis completo de la película. Esta escena no está analizada porque lo que hago es analizar la película en las ideas que se mantienen a lo largo de todo el film. Pero entendemos cómo se pueden utilizar los planos para dar más información de la que simplemente dicen los personajes. Esto es lo que hacen los buenos directores. Y lo podremos ver en películas tipo blockbuster. Ya lo veremos. La idea que ha dicho Rick ya hace tiempo que la tenía en mente. Me mola que me la propongáis porque lo haremos. Lo haremos. ¿Vale? No sé. ¿Qué os parece? De hecho, el dato que os quería decir, cuando os comento a veces lo de ver la película sin sonido y entenderla, yo os garantizo que si veis esta escena sin sonido, vais a entender estos puntos. Porque, como os he dicho más de una vez, aquí estoy analizando, pero todos estamos muy entrenados en ver imágenes. Leemos cómics, vemos anuncios por la tele, vemos películas, vemos series, vemos anime, vemos mil cosas, videojuegos. Estamos muy entrenados a entender el lenguaje visual, aunque no sepamos descifrarlo técnicamente, pero lo entendemos. Entonces todos estos elementos funcionan. Si tú coges esta escena, si cogéis el clip de vídeo que os he pasado antes, le quitáis el sonido y lo veis sin sonido, no vais a entender los diálogos, pero la información que se da en general, la importante, el subtexto de la escena, lo vais a entender por planos. Lo vais a entender perfectamente. Y no lo vais a entender porque ahora la hayamos analizado. Lo vais a entender porque simplemente estáis entrenados inconscientemente para verlo. Me gustan las clases. Me alegro muchísimo, Dunuri. Lo mucho que explican una pequeña escena. Es que es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Profe, mañana me da tiempo de llegar a la peli, pero pon la misma no pasa nada. Vale, perfecto, vale. Ok, pues que sepáis que mañana vemos I Am a Hero, que salió por votación. Y los que no sois tan habituales, os lo digo. El sábado hago directo a partir de las 10. Hacemos charleta y luego vemos la peli, ¿vale? La peli la vemos en Amazon Prime. Entonces, si tenéis Amazon Prime, podéis verla directamente desde el streaming sin ningún problema. Si no tenéis Amazon Prime, pues lo que podemos hacer es conseguir la película de alguna manera, hay muchas maneras para verla, y simplemente nos sincronizamos y le damos y ya está, ¿vale? Y podemos ir comentando. Entonces, el concepto es, hablamos un poco, vemos la peli, vamos charlando alguna cosita sobre la peli, y luego comentamos un poquillo más, así a nivel general. Y luego normalmente elegimos la peli que vemos la siguiente semana. Gente, aprovecho que la batería de la cámara está a punto de morir para despedirme. Un abrazo, guapos, guapas, wupus. Os emplazo al sábado y nos vemos allí.